En todo el mundo, el problema de la producción, tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado una enorme magnitud. En Colombia, este problema ha adquirido connotaciones muy particulares porque históricamente hemos sido uno de los mayores traficantes de drogas ilegales en el mundo. La ilegalidad de la industria de las drogas ha tenido influencia directa sobre la vida política, social y económica de los colombianos. En vista de lo anterior, Colombia ha tenido la necesidad de penalizar a quienes cultiven, posean, comercialicen o distribuyan sustancias psicoactivas para sofocar de esta manera el efecto natural de las drogas en la sociedad. En principio, las drogas ilícitas no representaban problema alguno porque desde tiempo atrás su producción, distribución y consumo habían estado prohibidos. Sin embargo, en los años 60 se empezó a utilizar como fuente insaciable de riqueza por distintos grupos al margen de la ley, causando un incremento en la demanda mundial de esta sustancia. En los años 80, esta industria ilegal tuvo su apogeo, el cual desató un escándalo nacional, generando diversas respuestas por parte del Estado colombiano. Mención especial merece la Ley 30 de 1986, mejor conocida como el Estatuto Nacional de Estupefacientes, ya que es la que penaliza y regula su consumo, uso, producción y comercialización. Posteriormente, frente a esta ley, la Corte Constitucional, en sentencia C-221 del 5 de mayo de 1994, declaró inexequibles los artículos que fijaban sanciones a quienes portaran o usaran dosis mínimas permitidas de drogas con el argumento de que vulneraban el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A raíz de todas estas circunstancias, Colombia fue señalado y calificado como el santuario del narcotráfico por la comunidad internacional, pues se imponían bajas penas y sanciones irrisorias a narcotraficantes y delincuentes. Esto hizo imperativo una nueva modificación de nuestras leyes penales que estandarizó las penas con los parámetros internacionales y se subsanaron deficiencias y vacíos. Por ello, con una asesoría de expertos de Naciones Unidas, se impulsó el debate legislativo que culminó con la expedición de la Ley 365 en 1997, una política criminal dirigida contra todas las expresiones de ilegalidad. En el año 2000, con la Ley 599, se expidió nuestro Código Penal vigente, que en su artículo 376 sanciona el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y se aplica, salvo lo dispuesto sobre la dosis, para un uso personal. El problema más visible del sistema penitenciario en Colombia es el hacinamiento, que tiene niveles bastante elevados y ya de una forma estructurarlo durante las últimas décadas. Pero también creo que eso es quedarse en la superficie del problema, porque yo creo que el hacinamiento es más bien una manifestación de los problemas de fondo que tiene el sistema y no, digamos, la causa como tal de los problemas del sistema. Yo creo que el problema va más allá de la infraestructura o la capacidad del sistema y pues en más tiene que ver con la política criminal colombiana. Obviamente está el hacinamiento, está el abuso de la detención preventiva y la tercera podríamos decir que el tema de la infraestructura. Mi percepción pues la construcción de cárceles pues se necesita, pero no es la única solución ni la mejor solución, ¿no? Se debe atacar sobre todo ese tema de la política criminal, el rediseño de la política criminal. El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes actualmente se encuentra en el artículo 376 del Código Penal colombiano. En este artículo se establece que el que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de 8 a 20 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el 2002, la Corte, mediante sentencia C-689, declaró la exequibilidad del artículo objeto de estudio. En el 2012, en sentencia C-491 de 2012, la Corte reafirmó tal exequibilidad bajo el entendido que el tipo no incluye la penalización de porte o conservación de dosis exclusivamente destinada al consumo personal de sustancia estupefaciente, psicotrópica o droga sintética a la que se refiere el precepto acusado. En relación a la tipificación del tráfico de estupefacientes como mecanismo de política criminal,
La Corte debe advertir que la tipificación del tráfico de estupefacientes es un mecanismo de cuya necesidad es consciente la comunidad internacional. La comunidad internacional ha considerado que la mejor forma de enfrentar estos problemas sociales es mediante la prohibición en forma absoluta de la producción, el uso o tráfico de esas sustancias cuando estos se efectúan con finalidades diferentes a las estrictamente médicas o científicas. El Estado colombiano, mediante sentencia C-176 del 94, por medio de la cual cumplió la revisión constitucional de la Ley 67 del 23 de agosto del 93, declaró la constitucionalidad de la obligación adquirida por el Estado colombiano de tipificar como punibles ciertas conductas relacionadas con el narcotráfico. El objetivo de dicha convención no es únicamente reprimir y criminalizar en nombre de la salud pública el tráfico de esas sustancias, sino también pretende privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para la actividad. Lo anterior quiere decir que el derecho internacional le impone al Estado colombiano la obligación de tipificar en su derecho interno como delitos penales lo referente a todas las actividades que genéricamente encuadran dentro del concepto de narcotráfico y sus anexos. En relación con la antijuridicidad formal y material, el legislador, al penalizar las actividades de narcotráfico y conexas, busca proteger bienes jurídicos relevantes para su misma supervivencia, pues esta actividad económica perturba sus instituciones y la sociedad. El concepto de antijuridicidad representa la obligación que tiene el Estado de prohibir, reprimir y prevenir aquellos comportamientos que atentan contra su estabilidad social, política y económica, y el tráfico de drogas lo es en tanto que pone en peligro intereses que el Estado ha considerado deben ser protegidos. La tipificación de los delitos de narcotráfico y conexos se justifica constitucionalmente, porque se trata de actividades de industria y comercio que lesionan derechos individuales y colectivos, que ponen en peligro la existencia de la sociedad y del Estado. El consentimiento como causal de exclusión de responsabilidad penal opera en relación con bienes jurídicos de interés particular y de libre disposición, pero en este caso se ven afectados intereses colectivos y sociales en tanto a la proporción de riesgo de adicción por consumo y en los efectos nocivos en los campos personal, familiar y social y porque atenta contra la paz. La tipificación de conductas penales constituye un límite al desarrollo de la personalidad impuesto por el ordenamiento jurídico. Tal límite es legítimo en tanto que las conductas tipificadas son susceptibles de vulnerar o poner en peligro los derechos de los demás. La ausencia de antijuridicidad material implicaría que en los delitos de narcotráfico se imputará responsabilidad penal por conductas desprovistas de referente material, esto es, por conductas no susceptibles de vulnerar derechos ajenos. En cuanto a esto, hay que decir que hay una amplia gama de derechos interferidos por el narcotráfico. Dicho ámbito de protección se amplía al punto que hoy ya no se trata solo de un tipo penal orientado a proteger la salud pública, sino también la seguridad pública y el ordenamiento económico y social. Lo primero, porque la alta rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de delincuencia organizada, armados y jerarquizados, que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como presupuesto de convivencia. Y lo segundo, porque en el tráfico de estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y generar inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados por ella. En conclusión, la penalización del tráfico de estupefacientes no contrae los fundamentos constitucionales de la imputación penal, en cuanto comprende una gama de conductas que trascienden el foro interno de la persona y que se proyectan en una amplia gama de derechos ajenos. En relación con el tratamiento diferenciado y justificado, la Corte ha dicho que la decisión de penalizar el tráfico de estupefacientes es compatible con el carácter subsidiario y fragmentario que desde hace mucho se le reconoce al derecho penal, pues, no obstante la legitimidad en su ejercicio racional, es imperativo que, dados los profundos niveles de violencia institucional que convoca, solo se acuda a él cuando es absolutamente necesario para la defensa de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia. Yo creo que definitivamente
si cambiara la política de drogas, eso tendría un impacto importante en la población carcelaria en Colombia. Y estoy hablando solo de la población condenada. Habría que ver también cuántas personas están sindicadas por drogas, que también debe ser un número bastante alto, ¿no? La pregunta que creo que es más relevante es si esas personas deberían ser sancionadas penalmente. Y ahí también viene una discusión fuerte, bueno, realmente quiénes son las personas que querían terminar con una sanción penal por tráfico de drogas. Yo como política criminal del Estado me enfocaría, digamos, en organizaciones criminales que tienen poder de desestabilización social, económica, del orden público, que cometen actos violentos, que cometen delitos violentos. Yo concentraría la acción del Estado en ese tipo de grupos y no, digamos, en los últimos eslabones de la cadena del narcotráfico, pues la solución de fondo es despenalizar esas conductas. Insisto, por la situación de exclusión económica y social de estas personas y no pertenecer a organizaciones criminales que cometen delitos violentos o que generan realmente desestabilización social. Yo considero que sí se debería de cambiar el aspecto a los, ¿cómo te diré?, a los beneficios, como domiciliaria, libertad condicional, ya que por ley 30 no están dando esos beneficios. Muchas veces nosotros no somos ni los patrones, nos juzgan como si fuéramos los dueños de la mercancía. Se cometió un error claro el portar el estupefaciente, pero también tendríamos derecho a otra oportunidad, ya que muchos fue nuestro primer delito. Yo lo hablo en mi experiencia propia como mi primer delito. Sí, por completo. Y de hecho, una vez más, yo creo que eso la legislación penal lo permite. Otra cosa es que nuestros operadores jurídicos no lo utilicen para ver si la medida privativa de la libertad realmente es una medida que sea necesaria para los fines del derecho penal. Y yo creo que es lo mismo. Si uno ve la situación de muchas personas que están en las cárceles por narcotráfico, no son delincuentes peligrosos, no son miembros de organizaciones criminales, no son grandes capos de las drogas que pueden cometer conductas violentas, que generan desestabilización social, sino son personas que básicamente están en una situación de exclusión económica y social y que por distintas circunstancias terminan involucradas en delitos de drogas. De hecho, creo que todavía hay muchos consumidores de drogas que terminan en la cárcel por tráfico de estupefacientes sin deber estar en la cárcel por tráfico de estupefacientes. Es decir, yo creo que en Colombia, aunque la Corte Constitucional ya ha dicho que es inconstitucional y la Corte Suprema lo ha dicho, yo creo que en Colombia sigue siendo una práctica usual que una persona por tener más de la dosis mínima lo meten a la cárcel por tráfico de drogas sin que esa persona realmente sea un traficante de drogas, sino sea un consumidor de drogas. Claro, es que así debe ser, esa es una de las fallas a mi modo de ver y digamos la experiencia que he tenido acá con mi trabajo, que en ningún momento se tiene en cuenta el contexto o la parte subjetiva de la persona al momento de cometer el delito, ¿no? Digamos, acá hemos visto que llega realmente muchas personas que son consumidores y lo manifiestan así abiertamente, son consumidores toda la vida, son consumidores, y por aquel tema de la dosis mínima, que pasan un poco el límite de la dosis mínima, pues ya vienen a privarlos de la libertad. Entonces, realmente en ese tema no se ha hecho un contexto en clasificar quién es el narcotraficante, quién es el expendedor, quién es el consumidor. Después del análisis del tipo y de argumentar por qué hoy en día se castigan penalmente los delitos de narcotráfico, nosotros como grupo proponemos para el tipo de estupefacientes la modificación de la política criminal antidrogas actual en Colombia, para después lograr una asimilación paulatina a la despenalización de estas sustancias en el país, con los argumentos que más adelante se mostrarán. Esta propuesta se basa en primera medida en la sentencia C-387 de 2014 de la Corte Constitucional de Colombia, sentencia que explica de manera organizada cuáles serían los pasos a tener en cuenta para hacer una política pública idónea y posiblemente exitosa para su aplicación. Los principios a tener en cuenta en estos pasos, según la Corte, son: el principio de necesidad de la intervención penal relacionado con el carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio, el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en la garantía de los valores esenciales de la sociedad, el deber de observar la estricta legalidad, el principio de culpabilidad, que tiene las siguientes implicaciones: derecho penal de acto y no de autor, y el deber de respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La Corte Constitucional ha indicado que al establecer tratamientos diferenciales se somete a un juicio estricto de proporcionalidad del tipo penal, así como de la sanción. De esta manera, frente al primer paso, se debe tener en cuenta que si el derecho penal es última ratio, a la hora de castigar los tipos establecidos en la ley penal en los artículos 375 y siguientes, se debe tener en cuenta el contexto social a la hora de interponer la pena. Esto permitiría que se analizara el desvalor de la acción de manera subjetiva.
pues se dejaría de lado lo estipulado taxativamente en el código y de la mano se entraría a analizar componentes económicos, sociales y culturales de la persona que cometió la conducta. Es decir, el juez, antes de ordenar pena privativa de la libertad con sus respectivos meses de cárcel, debe fijar la tasación de la pena según las particularidades que llevaron al individuo a cometer dicho tipo penal. Esto también se apoya en lo establecido en el Código Penal colombiano en los artículos 35, 36, 37 y 38, en los cuales hay penas principales que restringen derechos como la libertad o derechos pecuniarios a través de la multa, y penas sustitutas como lo son la prisión domiciliaria y la pena privativa mediante el sistema sustitutivo de vigilancia electrónica. Al ver estas medidas sustitutas, se puede evidenciar que la ley penal colombiana sí cuenta con mecanismos para evitar la prisión como última ratio. Entonces, en el caso de estupefacientes, se debería considerar más estas penas alternativas, excepto que 1. La persona evidencia ser un peligro inminente para la sociedad. 2. Haya reincidido en la conducta punible. 3. La cantidad de dosis que posee, cargue o fabrique no sea considerada excesiva dentro de los límites nuevos que se fijarían en el tipo. Y 4. No se evidencie concurso con otros delitos que afecten otros bienes jurídicos como el homicidio o el terrorismo. Frente al segundo paso, cabe resaltar que en principio los bienes jurídicos protegidos son los establecidos en el Código Penal infundados por el legislador. Esto quiere decir que hay una libertad de configuración en materia punitiva, hecho que implica que extraer un tipo o modificarlo sea una competencia estricta del legislador y éste tenga la libertad de identificar las medidas punitivas y correctivas que quiere utilizar para la protección del bien jurídico. Según la Corte Constitucional, en la misma sentencia mencionada anteriormente, el legislador debe administrar esta libre potestad, ante todo no castigando aquellas conductas que se desenvuelvan en ámbitos de libertad constitucionalmente garantizados. Así, se podría afirmar que es ilógico que un Estado que permite la libertad y el libre desarrollo de la personalidad y lo manifiesta a través de la permisión del consumo de la dosis personal, castigue a aquellos que portan más de la cantidad considerada permitida o incluso a los productores y traficantes de las sustancias que su consumo depende del núcleo privado del consumidor. Siendo así, en principio este tipo penal no debería ser castigado al tener en cuenta que el fundamento del Estado de Derecho es la protección a los bienes jurídicos de la persona y esto se podría justificar cuando se propone que las penas para este tipo sean más bajas y siempre tratando de que el juez acuda a las penas alternativas con excepción que el procesado se haya enmarcado en una de las conductas anteriormente mencionadas que impedirían que su condena fuera ir a prisión. Para el tercer paso, cabría decir que el tipo tendría que ser reformado y se tendría que dejar en claro y taxativo en el Código Penal con sus nuevas formas de punibilidad, pues uno de los principios para hacer efectivo un tipo es el principio penal de tipicidad y legalidad. Si bien es cierto que el derecho penal debe ser de acto y no de autor, en este caso no se estaría violando este principio, pues la única forma de ser castigado es haber cometido la conducta punible y no se convertiría en derecho de autor al analizar la parte subjetiva del tipo a la hora de establecer la pena, pues estaría acá garantizando el principio de última ratio y no castigando al individuo por sus características personales. Por último, se debe resaltar la proporcionalidad del tipo y de la pena. Esto es esencial, pues es el test basado en los hechos y en la persona que debería ser el juez para evitar la prisión como medida única de castigo para los delitos de estupefacientes. Esta proporcionalidad de la pena y alternatividad no debe exceder los nuevos límites que se integran al tipo, y además se le permitirá a los condenados recibir otro tipo de penas para el castigo del delito. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Primero por cuestiones de principio, y creo que es un poco lo que dice la Corte Constitucional, digamos, pues es la manifestación de la autonomía personal de un individuo si se quiere drogar o no. Entonces, ¿quién es el Estado para decirle a una persona si se puede drogar o no se puede drogar? Si partimos de esa perspectiva, digamos, liberal o progresista, ¿yo por qué tendría que sancionar a una persona por vender drogas a otra persona que voluntariamente quiere drogarse? Claro, habría limitaciones, vendérselas a menores de edad, restringir el comercio, la publicidad, establecer impuestos. Entonces yo no veo, entonces por razones de principio yo creo que las drogas no deberían estar prohibidas. Soy consciente de que en términos pragmáticos pues liberalizar todas las drogas o legalizar todas las drogas de un día para otro puede ser contraproducente en términos prácticos, pero creo que es como a lo que tenemos que llegar. Y puede ser, digamos, algo progresivo y paulatino, pero a eso deberíamos llegar.
Hay unos delitos que generalmente la cárcel no va a lograr precisamente atacar ese tema de prevención, porque muchos de los mayoría de delitos, como estamos hablando anteriormente, son de delitos que se conocen como de personas excluidas socialmente, el hurto, digamos, el tráfico de estupefacientes. Realmente son las personas que cometen estas conductas, son personas que socialmente pues, son las más excluidas. Yo estoy de acuerdo, pero si le van a poner, ¿cómo te diré?, impuestos, si lo hacen ya más legal. ¿Por qué? Porque si el narcotráfico lo sigue llevando personas que llamamos criminales, la droga no va a llegar siendo droga realmente, ya va a ser rebajada con sustancias tóxicas, y eso es lo que realmente destruye a la gente. La marihuana o la cocaína en sí no las puede destruir tan rápido como lo acabarían los pesticidas con la que es rebajada la cocaína en su caso. Si lo toma el gobierno y pone una institución para que esté establecida para eso y controle las reglas de calidad, las normas de calidad, y le agrega normas de calidad, sería algo todavía muchísimo más, sería beneficioso para las personas que ya son adictas, y podrían ayudarlas también a tratar y llevar un control de las personas que son adictas y ayudarlas también a que dejen de consumir, porque claro, nadie está a favor de que se consuman drogas, porque es autodestrucción, y también sería inmoralidad social, se podría decir. Entonces sí, no estamos de acuerdo en que se consuman, pero que sí se controle el problema que ya está. Una vez lograda esta transición por el cambio en la política criminal, se pretende que la sociedad colombiana está dispuesta a recibir dentro de su contexto social, económico y político la legalización como medida idónea para incentivar el narcotráfico como delito organizado. Uno de los argumentos más fuertes sobre la despenalización de las drogas gira en torno a la libertad individual. En la sentencia C-221 de 1994, la Corte Constitucional dijo que si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena. El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que solo a la persona atañen, solo por ella deberán ser decididas. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla y convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. En este sentido, las personas, al ser sujetos del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pueden autónomamente elegir su forma de vida, en tanto que esto no interfiera con la autonomía de los demás. Con ese mismo argumento, declaró inexequible los artículos 51 y 58 de la Ley 30 de 1986, que penalizaban el consumo de la dosis personal. Sin embargo, la misma Corte, en sentencias como la C-420 de 2000 y la T-153 de 2014, mencionó que este derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto y se ve limitado en la medida de que el consumo de drogas significa un problema de salud pública. Pero ante eso también se ha dicho que el consumidor, ante la prohibición, acude a un mercado clandestino en el cual las condiciones de salubridad son ínfimas, poniendo aún en más riesgo la salud de los consumidores. En ese sentido, el Estado, más que penalizar el consumo de estupefacientes, debería intervenir de maneras diferentes para que el consumidor pueda hacerlo de sustancias que se produjeron en condiciones adecuadas. Asimismo, respecto al argumento de la salud pública, se ha dicho que se está vulnerando el derecho a la igualdad. Esto con base en que se considera que se está dando un tratamiento diferenciado entre la producción, comercialización y consumo de drogas y otros productos como el alcohol o los cigarrillos. Estos, aunque como las sustancias psicoactivas producen un riesgo para la salud de quienes lo consumen, sí están permitidos y regulados. Ante todo ello y ante estadísticas que han permitido evidenciar que la penalización de la producción, comercialización y consumo de estupefacientes no ha logrado evitar o reducir el consumo de los mismos y que por el contrario ha ocasionado un problema de sanidad, estados como el holandés han buscado otras alternativas. En Holanda, por ejemplo, se ha diseñado un sistema mediante el cual se hace una diferenciación entre drogas blandas y duras. Las duras son aquellas que representan un riesgo inaceptable para la salud, tales como la heroína, las anfetaminas y el éxtasis. Y por lo tanto en ese país se ha prohibido su producción, comercialización y consumo, mientras que las drogas blandas, como la marihuana, son aquellas que no generen un riesgo tan alto para la salud de quienes la consumen, y por lo tanto se despenalizan admitiendo su comercialización, pero en pequeñas cantidades y de manera muy estricta. Estas son las propuestas que surgen como alternativas para erradicar la fallida política pública antidrogas. En primera medida estaría la reestructuración de los tipos relacionados a estupefacientes que permitirían un cambio en la política criminal antidrogas. Esto con la intención de que la sociedad colombiana algún día acepte la legalización que haría que se elimine la tipicidad y antijuricidad del tipo
en definitiva o en ciertos estupefacientes. Por otro lado, como solución cercana, las ventajas de ir reestructurando la política criminal en sus penas y gramajes establecidos ayudaría en primera medida a una aceptación paulatina de la legalización y mientras eso sucede, ayudaría a la descongestión penitenciaria en Colombia, pues al acudir al indubio pro reo se permitiría que a muchas de las personas que se encuentran detenidas por estos delitos se les revise su situación jurídica y se puedan acoger a los beneficios de los nuevos tipos penales. Adicionalmente, este cambio en la política haría que los verdaderos castigados por este delito sean aquellos que en sí representan un daño adicional a la salud pública como bien jurídico tutelado. Las medidas que los gobiernos de Colombia han venido adoptando para combatir internamente el narcotráfico, como el endurecimiento de la ley penal o la extinción de derecho de dominio y medidas de tipo financiero para impedir el lavado de activos, han arrojado victorias parciales. La decisión de erradicar los cultivos ilícitos solo ha sido un triunfo temporal que en nada afecta la evolución lucrativa y criminal del negocio ilegal de narcóticos. La legalización sacaría del negocio a los traficantes. Además, evitaría que la mayoría de consumidores tenga que recurrir a otros delitos atentatorios del patrimonio económico para procurarse la droga. Por otro lado, se canalizaría gran cantidad de recursos para atender la recuperación de comunidades y vidas destrozadas.